días. Hoy 26 de septiembre, vendría a ser nuestra sesión número 27 y la semana más o menos como 13, si no estoy mal, 13, 14. Vamos a pasar ahora a leer nuestro poema de nuestra poetisa Silvia Patricia Miranda Bermúdez. De su texto El amor, la poesía y otras formas de protesta. El día de hoy tenemos el poema que se titula El árbol, para que vayan apuntando ahí esos conceptos nuevos o frases o ideas. Recuerden el ejercicio que siempre hacemos de tratar de construir un escrito a partir de lo que escuchamos, de lo que sentimos. De pronto una frase que nos pueda servir como título para el escrito de hoy, o una frase que se pueda convertir en pregunta y que de esa pregunta pueda surgir alguna nueva narración que nos permita pues de alguna manera también narrarnos a nosotros en esto que hemos venido hablando aquí en este espacio de la importancia de esa narración de nuestro propio ser, de nuestra propia vida y digámoslo hasta de nuestra propia filosofía, a propósito de poesía para repensar la enseñanza de la filosofía. Como sabemos, están dedicados a diferentes jóvenes. Está dedicado a Duan Felipe Barros. Duan Felipe Barros, de 17 años de edad únicamente, llegó el tiempo de su existencia. El árbol. Cuando planto un árbol, mi raíz y mi esencia se plantan con él. Un secreto romance crece en las entrañas de la tierra. El aire agradece, el futuro aplaude y el bosque a lo lejos exhala esperanzas que besan el eterno país de los pies. Dentro de una hora o tal vez en un siglo, el verde poema vestido de hojas, sentado en el mismo lugar donde descansa la muerte, le cantará al viento, besará la lluvia y en toda su savia estaré con él. Cuando planto un árbol, un ovillo mágico se suelta en el cielo y se empieza a trenzar una historia sin fin. Quizás sea una vida, tal vez solo un libro o un guardián sagrado del futuro incierto que dará en sus frutos dulce salvación. Y soy un gusano frente a su sapiencia. Lo toco, me nutro, ensancho mi pecho a su abrazo puro, limpio la morada de mi corazón. Cuando planto un árbol es él quien planta en mí su inmensidad. Está bien bonito el poema de hoy. Varios conceptos ahí, varias palabras. De pronto la palabra ovillo vamos buscando para saber y de pronto añadir a nuestro nuevo lenguaje. Eso va con V y con L. Ovillo. Ovillo es bola que se forma enrollando un hilo sobre sí mismo. El típico rollo de lana de la abuelita, digámoslo así, ¿cierto? O después de elevar nuestra cometa que enrollamos la pita y sale, ese sería nuestro ovillo, palabra nueva para el día. Entonces vamos a nuestro análisis, mirar frase a frase qué nos quiere transmitir este poema titulado El árbol. Hasta podríamos empezar a preguntarnos si nosotros hemos plantado un árbol o si quisiéramos plantar un árbol, y en esa medida qué significado, sentido, emoción o experiencia se podría tener con ese árbol. Yo tengo uno en la casa, se llama, no me lo tienen aquí.
No, uno que puede crecer harto y que quería ponerlo aquí en nuestra esquina de poesía al descanso, esperar a ver si lo puedo traer en ese pedacito que nos dejaron como zona verde, a propósito del árbol y su importancia, digámoslo también, con la poesía. Entonces, dice, el árbol. Cuando planto un árbol, mi raíz y mi esencia se plantan con él. Pues mire que como si uno dejara un pedazo de uno en ese sembrar el árbol. Hay planes de fundaciones en que tú adoptas un árbol, le pones tu nombre y tienes que ir a cuidarlo y ahí está tu placa, digámoslo así. Sería un bonito proyecto para el colegio también, ¿cierto? Como traer tu planta, apónala, no sé, adóptala o más bien dónala, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se quedaría mi raíz y mi esencia en un árbol? ¿Cuál es mi raíz? Así como la del árbol. ¿Cuál es mi esencia? Un secreto romance crece en las entrañas de la tierra. Y hay dos puntos ahí. Esos dos puntos explican algo, ¿no? Y mire lo bonito, porque ese romance ya es con el árbol. Con las entrañas de la tierra donde está ese arbolito. Porque al fin y al cabo, digamos que está con sus raíces allá en las entrañas de la tierra. El aire agradece. ¿Por qué agradecer al aire? ¿Qué hace el árbol con el aire? ¿Saben? Purifica, claro, absorbe el dióxido de carbono y suelta aire puro. Por eso es tan importante cuidar el árbol. Y hablando del árbol quiere decir todos los árboles del mundo. El futuro aplaude, porque aplaudirá el futuro. ¿Qué permitirá que yo siembre un árbol para el futuro? ¿Qué le permitirá? Tener que... ¿Qué acabamos de decir que produce el árbol? Oxígeno. Entonces, ¿por qué aplaude el futuro? Porque en el futuro habrá oxígeno. Bueno, digamos que sería un gran anhelo, porque como vamos, el árbol quedará en un poema. Y el bosque a lo lejos exhala esperanzas que besan el eterno país de los pies. Esa palabra, o esa mezcla de palabras tan bonita. Exhala esperanzas. ¿Cuál es lo contrario a exhalar? Inhalar. ¿Y inhalar es hacia dónde? Hacia adentro. ¿Y exhalar es hacia? O sea que el árbol nos está dejando unas esperanzas allá en nuestro exterior. Pero miren lo más bonito de esas esperanzas. Besan el eterno país de los pies. Eterno, palabra que siempre es complicada en filosofía. País de los pies. ¿Qué será eso del país de los pies? ¿El mundo? Porque al fin y al cabo nuestros pies no están en otro lugar que no sea el mundo, ¿cierto? Elija una frase de ahí y colóquela entre signos de interrogación. Cuando planto un árbol, mi raíz y mi esencia se plantan con él. Un secreto romance crece en las entrañas de la tierra. El aire agradece. El futuro aplaude. El bosque a lo lejos exhala esperanzas que besan el eterno país de los pies. ¿Cómo será besar el eterno país de los pies? Dentro de una hora o tal vez en un siglo, el verde poema vestido de hojas. ¿Cuál será aquí el verde poema? Si está vestido de hojas, ¿el qué? El árbol. O sea que mire que ya ve el árbol no como una cosa de madera y hojas, sino como un poema. Y poema, recuerden que es eso de creación, de dar fruto. ¿Y qué hace el árbol? Da frutos, ¿cierto? Vestido de hojas, sentado en el mismo lugar donde descansa la muerte. O sea que esa tierra, ¿cierto? De ese árbol pudo haber servido para dos cosas: o poner un muerto o sembrar un... ¿Cómo sería, mire, piensa esta idea tan no sé, cómo sería un cementerio que ahí en su muerto también tuviera un árbol? Un bosque absoluto, ¿cierto? Le cantará al viento, besará la lluvia
y en toda su savia estaré con él. Entonces el árbol cantará al viento, ¿cierto? Digamos en ese ruido que produce al frotar el viento con sus formas del árbol, como esos silbidos, ¿cierto? Que produce. Besará la lluvia. Sí, el árbol sin la lluvia pues tampoco podría ser. ¿Cómo será besar la lluvia? Como cuando uno le pone la cara y siente las gotas caer. Disfrutar también de la lluvia es fundamental. Hay dos personas en la vida, el que se resguarda y dice que pereza, está lloviendo, o el que consigue una hoja, arma un barquito y se pone a jugar con el río que se produce en la lluvia. Y en toda su savia, aquí la palabra savia es con V, ¿sí? Porque la de V es de savia, de saber, o de sabio. Aquí la savia es como la sangre del árbol. Y dice, y en toda su savia estaré con él. Como si uno pudiera ser parte de esa sustancia de vida con la que se sostiene un árbol. Y sucede al revés, más bien, ¿cierto? Uno es el que se sostiene con lo que le da a uno el árbol. Cuando planto un árbol, un ovillo mágico se suelta en el cielo. Mire, se suelta, y ya sabemos que es ovillo, que es como ese hilo ahí enrollado, esa lana, y se suelta, como dejándose caer, y se empieza a trenzar una historia sin fin. Mire lo bonito. Ese ovillo mágico se suelta en el cielo, pero se trenza, se construye una historia sin fin. Su vida debe ser una historia creada por usted mismo, protagonizada por usted mismo, pero sin fin. Quizás sea una vida, tal vez solo un libro, o un guardián sagrado del futuro incierto, que dará en sus frutos dulce salvación. Mire todo lo que se puede decir de esta sencilla frase. El árbol que es vida, o que se puede transformar en un libro, porque al fin y al cabo estas hojas fueron sacadas de un libro, de un árbol, o un guardián sagrado del futuro incierto, que dará en sus frutos dulce salvación, ya sea de esos frutos que comemos para alimentarnos y seguir viviendo, porque al fin y al cabo es una de las funciones naturales de nosotros, alimentarnos. Pero lo bonito es que es una dulce salvación, y salvación que se da aquí, que es lo más importante porque no sabemos de un más allá. Y soy un gusano frente a su sapiencia. Mira aquí la palabra sapiencia, para en el listado de las palabras desconocidas, de pronto, si es la primera vez que lo escuchamos, es como el conocimiento, pero el conocimiento absoluto. Y soy un gusano frente a su sapiencia. El árbol tiene más conocimiento que el ser humano. Lo toco, me nutro de él, ensancho mi pecho a su abrazo puro. Miren que dicen que una de las máximas medicinas es abrazar un árbol. Esto es triste, abrazar un árbol y trata de sentir su energía. Limpio la morada de mi corazón, miren. Limpio la morada de mi corazón. La morada aquí en este caso no es color, es hogar o casa donde habito. De ahí viene la palabra moral, porque son los hábitos, las acciones que yo hago y que traigo de mi casa. Por eso en filosofía es muy clara la distinción entre moral y ética. Ética es la reflexión teórica, mientras que moral es lo que yo hago con mis valores, mis principios, mis fundamentos, lo que me enseñaron en casa. Cuando planto un árbol, es Él quien planta en mí su inmensidad. Cuando planto un árbol, es Él, el árbol, quien planta en mí su inmensidad. En tanto que a veces un árbol hace más que un ser humano. Analice un ser humano que produce como cuerpo y pues
es que produce cosas muy bonitas, que digamos, que de por sí rescatamos esa esquina de poesía al descanso porque estaba siendo un lugar mal usado por los seres humanos y lo convirtieron en un baño. Pero nosotros lo rescatamos y lo convertimos en un espacio diferente para el ser humano. ¿Listos hasta ahí? ¿Alguna pregunta de pronto? Bueno, espero haya quedado alguna idea para que en estos 15 minutos podamos hacer un breve escrito para seguir allá decorando nuestra esquina, ese sería nuestro rincón de poesía al descanso. ¿Listo? Gracias.